cómo se nota que han empezado los campamentos, ¿verdad? Hay un grupo como de 40 personas que está a punto de viajar al campamento, lo cual pues nos llena de gozo. A ver si me pongo esto bien, un momento. Vale. Nos llena de gozo porque pues allí los chavales se lo van a pasar pipa, los niños, los jóvenes y aún los monitores que van a trabajar fuerte y que van a servir, pero va a ser sin duda algo muy edificante para ellos porque la palabra de Dios no miente y es más bienaventurado dar que recibir. Por lo tanto, ellos están allí están dando su tiempo, sus talentos, su amor, sus enseñanzas para nuestros niños y jóvenes, y sin duda Dios se lo va a recompensar mucho mejor que cualquier empresa, mucho mejor que cualquier entidad. Así es que, bueno, pues entre los que están en la estación del tren ahora, más los papás que han ido a despedirse allí, a llorar un poco, etcétera, etcétera, pues estamos hoy aquí un grupo un poquito más pequeño, pero qué bueno, me encanta cuando empieza la temporada esta de los campamentos, porque cada verano es tan rico, es tan enriquecedor, todas las experiencias que se viven allí, toda la ministración de Dios, todo el crecimiento que se produce, la liberación, la enseñanza, el compartir juntos, eso es algo tan rico que solo los que lo disfrutamos podemos llegar a entenderlo. Saludamos también, aunque creo que hoy desde Valencia prácticamente no habrá nadie conectado, porque hoy estamos teniendo allí reunión presencial. Nos han mandado una foto, a ver si la podemos proyectar, de la reunión que están teniendo allí. Pues, hombre, si la pudiéramos ver, se van a caer. Bueno, allí hay un grupito, ya sabéis que tenemos una iglesia naciente allí y están Luis y Luz Ángela en esta ocasión allí con un equipo que ha llegado de Madrid también, 2 personas. Entonces, sabéis que cada 15 días estamos haciendo reuniones presenciales en Valencia. Si tenéis amigos, familia, conocidos, personas que están por allí un poco despistadas, no están yendo a ninguna iglesia, pues con mucho gusto las podéis conectar con nuestro grupo de Valencia, porque se está consolidando y se está consolidando muy bien. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero hablar una palabra que el Señor me dio anoche específicamente para enfatizarla en este momento, y está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Hoy vamos a tener bastantes versículos de la palabra de Dios. Creo que habitualmente es así. Creo que así tiene que ser, para que no caigamos en charlatanerías, sino que nos ciñamos a la verdad, a lo que Dios ha declarado, y tratemos de entender cómo aplicar eso a nuestras vidas, porque si nos quedamos sin entendimiento, pues no habrá servido de nada. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: haya pues, está hablando Pablo a los discípulos de la iglesia de Filipo, a la congregación, a creyentes, a cristianos. Quizá no podríamos llamar que todos eran discípulos, pero desde luego que todos leyeron y prestaron atención a las palabras de Pablo. Y lo mismo puede ocurrir hoy aquí. Estamos quizá 80 personas sentadas y quizá no todos son discípulos, pero todos vais a oír la palabra de Dios. Depende de tu actitud, vas a reflejar si tú eres un discípulo de Jesucristo o si eres un cristiano con una variante como el coronavirus, una cepa que ha variado. Ya es la viruela del mono, ya es otra cosa, pero ya no es el coronavirus. Entonces los cristianos se ciñen a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Y si hay variantes raras, si hay mutaciones, no, la palabra de Dios no muta. La palabra de Dios no cambia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cambia.
Dios es el mismo, siempre. El mismo Dios que estaba hablando con Abraham y le dio instrucciones, el mismo Dios que habló con Noé, el mismo Dios que habló con Moisés, el mismo Dios que se revelaba a Jeremías y a Daniel y a Isaías, que hablaba con David, el rey, el mismo Dios que estuvo con Pedro, con Pablo, es el mismo Dios que nos habla hoy a nosotros. No ha cambiado ni un solo milímetro. El mundo ha cambiado, Dios y su palabra no cambian. Acuérdate de eso siempre, por favor, porque a veces la gente dice, no, tenemos que adaptar la palabra de Dios a los tiempos que corren. ¡Mentira! Los tiempos que corren se tienen que adaptar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es verdad y no cambia. Los tiempos han hecho que el mundo cambie y así le va al mundo. Más bien, ciñámonos. Como nos decía Carlos Catari hace un par de semanas, y decía, no, yo no tengo que adaptar la palabra de Dios a lo que yo siento, no. Porque entonces ahí surgen herejías, ahí surgen iglesias, como dice la palabra de Dios, cada una siguiendo la concupiscencia de su pastor. Si el pastor es un adúltero, pues él no va a predicar que el adulterio es pecado y casi que le va a parecer suave ese pecado. Si el pastor es un avaro y un codicioso, va a predicar solamente de la prosperidad mal entendida y por ahí se desvía, porque están queriendo adaptar la palabra de Dios a lo que ellos sienten, y es justo al revés. Yo tengo que llevar sujeto todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso incluye pensamientos, eso incluye sentimientos, eso incluye mi voluntad a la palabra de Dios. Tengo que llevar cautivo todo pensamiento, todo sentimiento a la palabra de Dios. Es que yo me siento de una manera, no importa. Lo que tú sientas no importa. Llévalo a la palabra de Dios, porque esa es la columna que nunca se mueve, es la referencia eterna. La palabra de Dios no pasará sin que se cumpla toda ella. Amén. Entonces Pablo le está hablando a los filipenses, no en una predicación, sino en una carta que era leída entre todos los creyentes. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esa es la idea, que en este proceso que estamos viviendo cada uno de nosotros, desde que nacimos de nuevo en Cristo Jesús, la idea es que nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo Jesús, que vayamos siendo transformados de gloria en gloria, como mirándonos rostro con rostro, y nos acabamos pareciendo a Él, como los perros que se parecen a su dueño, ¿verdad? Y a veces la gente dice, ay, qué guarro ese perro que ha hecho caca ahí en medio. No, el guarro es el dueño. Nos acabamos pareciendo al Señor. Esa es la idea. Si hace un mes, o si hace 10 años, o 20 años, no importa cuándo tú recibiste a Cristo, si cada vez no te pareces un poquito más a Jesucristo, algo no estás haciendo bien en tu vida cristiana. Algo no está funcionando. Tu cristianismo es puramente cultural. No estás sufriendo una transformación. Eso no es normal. Ahí hay algo, hay una enfermedad ahí. Dice, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Versículo 6. Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, más abajo todavía. No solamente de Dios pasó a ser hombre, sino que siendo hombre, se humilló más todavía, haciéndose siervo de todos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte que estaba anunciada en la palabra de Dios como una muerte para los malditos. Y Jesús se hizo maldición para que tú tuvieras bendición. Eso es algo tremendo. Eso es algo que, si tú por el Espíritu Santo lo entiendes, tu vida necesariamente tiene que cambiar. Pero no porque tú te fuerces a un cambio, sino porque esa verdad es
tan potente que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, tomó forma de siervo para morir y morir con muerte de cruz. Vaya bajada de escalera que hizo Jesucristo. La escalera de la humildad que hemos aprendido los servidores en la iglesia. Hasta abajo del todo. Muerte de cruz era la muerte para los malditos, de acuerdo a la ley de Moisés. Y Dios lo hizo, Dios lo permitió. Jesús se sujetó a todo eso para que tú fueras bendición. Entonces la vida cristiana no es una vida para estar jugando con Dios. Es algo tan serio como que Jesús hizo toda esa bajada de humildad para que tú pudieras llegar a la presencia de Dios. Es algo asombroso, es algo inexplicable, es algo que no tiene razón humana que lo pueda entender. Solo por el Espíritu lo puedes entender. El cristianismo es de locos. Por eso el mundo dice los cristianos están locos. Claro, a los ojos de los hombres, al razonamiento de los hombres, estamos muy locos, pero cuerdos para Cristo. Amén. Dice que, versículo 9, a causa de esa bajada de escalera que hizo Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese sentir que hubo en Jesús de bajar humillándose, bajar peldaños para hacerse siervo de todos, ese mismo sentir es el que Pablo le está diciendo a la iglesia, tiene que estar en vosotros. Tiene que estar en vosotros. Dios no lo va a hacer por ti. Dios no te va a tirar escaleras abajo. Tú tienes que empezar a bajar escalones y humillarte y ponerte en servidumbre y en servicio a los demás. Aunque no te lo reconozcan, aunque no te paguen con la misma moneda, aunque nadie diga qué bien lo has hecho, porque estamos muriendo en esa bajada de escalera. No estamos para que la gente nos reconozca. Jesús no murió en la cruz para que la gente lo alabara. La gente lo miró y en ese momento, dijo el profeta, era sin ningún atractivo para que nadie lo deseara, para que nadie deseara estar en el lugar de Jesús. Él no murió para ser alabado, pero el Padre lo exaltó para que todos lo alabaran y lo glorificaran. Estamos en el tiempo donde como hijos de Dios necesitamos entender que tenemos que tener este mismo sentir. Y yo a veces oigo cuando la gente dice, no, es que no me quiero comprometer. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, me saltaba esa frase que dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Él no se aferró a ningún compromiso fuera de la voluntad de Dios. Él no se aferró a nada que se saliera de los planes de Dios, a nada. Él dijo, yo muero, yo bajo, yo me humillo. Y fíjate que Timoteo entendió muy bien esto. Timoteo era cristiano, Timoteo era un discípulo de Pablo, y aquí un poquito más adelante en la misma carta a los Filipenses, Pablo habla de Timoteo y dice en el versículo 19 al 21 del capítulo 2, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Mira, ahí está Timoteo. Timoteo tenía ánimo, tenía el mismo sentir. Él había llevado su vida a la voluntad de Dios y ya tenía él incluso sus sentimientos y sus pensamientos ya estaban siendo inclinados a hacer la voluntad de Dios. Ya no tenía él que hacer algo en contra de sus sentimientos. Ya los sentimientos se habían venido acomodando a la voluntad de Dios. Porque eso ocurre en la vida de los creyentes que comienzan a obedecer a la voz del Espíritu Santo. Que cuando leen la palabra,
y entienden por el Espíritu lo que tienen que hacer, lo obedecen y llega un momento en que los sentimientos se acomodan a la verdad de Dios y ya no tengo que estar luchando tanto. Ya mi propia vida se acomoda a la verdad de Dios, no la verdad de Dios a mi vida, que eso es lo que quieren hacer los que quieren torcer el Evangelio para justificar sus sentimientos, su pecado, sus actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, no tengo a ninguno del mismo ánimo que Timoteo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Él está diciendo, Timoteo es un buen discípulo. Él ha aprendido a no buscar lo suyo propio. Es decir, a no buscar satisfacer los sentimientos que tiene, los deseos que tiene, que son producidos de su vieja naturaleza, el deseo de mentir, el deseo de robar, el deseo de adulterar, pero también el deseo de buenas cosas, pero que no están dentro de la voluntad de Dios. Ahí algunos dicen, aquí me ha pillado. Porque algunos dicen, no, yo no miento, yo no robo, yo no adultero. Muy bien, pero dirigir tu vida haciendo buenas cosas si no están dentro de la voluntad de Dios, para Dios es lo mismo que si adulteras, que si robas, que si matas. Lo mismo. Y alguno dirá, pero ¿cómo puede ser? Si adulterar es malo, si robar es malo, si matar es malo. Y sin embargo, si yo estoy dando de comer a los pobres, es algo bueno. Pero Pablo mismo dice, si tú le das de comer a los pobres y no tienes amor, de nada sirve. Si tú profetizas, si tú oras por personas y les impones las manos y lo haces en el nombre de Jesús, pero resulta que Dios no te mandó a eso en ese momento, Dios dice, hacedor de maldad. ¿Qué te parece? Me parece que si te extraña eso es porque conoces poco a Dios. Y si conoces poco a Dios, estás en peligro. Porque si no conoces cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo argumenta Dios, cómo es la justicia de Dios, entonces vas a estar como cristiano dando palos de ciego, como dice Pablo en una de sus cartas. Yo no quiero correr como a la aventura, como que no sé ni para dónde corro. Quiero apuntar y no sé dónde está el ciervo. No, tú tienes que conocer cómo piensa Dios. Timoteo había tomado la decisión de llevar todo su ánimo, todos sus pensamientos, toda su vida, no a lo suyo propio, sino a lo que es de Cristo Jesús. ¿Y por qué creo que Dios puso esta palabra en mi corazón anoche? Pues porque el verano es sin duda un tiempo delicado, un tiempo donde normalmente disponemos de más tiempo libre. Y de la misma manera que a veces encuentro personas que tienen problemas económicos y dicen, no, es que si yo ganara más dinero saldría de las deudas. No. La gran mayoría de las veces, para que una persona salga de problemas financieros, no tiene que ganar más dinero. Es más, si no aprende lo que tiene que aprender y gana más dinero, lo que va a hacer es que sus deudas sean también más grandes. Y lo he visto, lo he comprobado ya muchas veces. No se trata de ganar más dinero. Es un asunto del corazón, es un asunto de entender los principios de Dios. Y entonces cuando una persona empieza a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, sus problemas financieros comienzan a regenerarse, a arreglarse por la gracia de Dios. Y cuanto más fiel y cuanto más obediente y cuanto más ajustado a la palabra de Dios, más rápido se sanan sus finanzas. Y lo mismo ocurre con el tiempo. A veces la gente dice, no, es que no voy a evangelizar porque no tengo tiempo, es que no puedo orar porque no me da tiempo, es que apenas leo la Biblia porque no tengo tiempo, porque tengo niños, porque trabajo a no sé cuánta distancia. Pero llegan las vacaciones y tienes 24 horas libres para ti, sin compromisos de trabajo, sin tener que barrer la casa porque estás en un hotel. ¿Y cuánto tiempo de más le dedicas a Dios que antes? La mayoría de las veces ocurre justo lo contrario. Vacaciones
cero de Dios. Veranito, cero patatero de Dios. No leo más la Biblia, no oro más, no evangelizo porque, que en vacaciones hay que evangelizar. Pero esos que están ahí turisteando en la playa, esos también pueden ir al cielo. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un tiempo delicado. Asociamos verano a dar rienda suelta a lo que nos pide la carne. Y mira, no todo lo que te pide la carne es maligno. O sea, si la carne te pide robar en el supermercado, eso es maligno. Eso es malo en sí mismo. Pero si la carne te pide dormir 12 horas, eso también es malo, aunque no sea maligno. ¿Veis la diferencia o no? Es malo para ti, porque vas a estar alimentando tu carne. Ahora, qué bueno sería que en el tiempo que vayas a tener de vacaciones, quizá alguno dice, yo no tengo vacaciones, solo me van a dar una semana por ahí, o tengo 3 días sueltos, no importa. Si tienes más o menos vacaciones, acuérdate que la prioridad siempre es Dios, es su reino, es su justicia. Acuérdate, por favor, quién es tu creador. El tiempo te lo ha dado Dios y te lo ha dado para que lo disfrutes con Él y en Él, no para que vivas aparte de Él en tus vacaciones. Por eso digo que me encanta cuando nuestros chicos llega un tiempo como el de ahora, vamos al campamento. ¡Bum! 40 personas se han ido esta mañana o se están yendo ahora, a la 1:15 salía el tren. 40 jóvenes, niños y monitores. Me encanta eso. Pero es que a lo largo de todo el verano, pues vienen más campamentos, viene el campamento de los líderes de célula, viene el campamento de vacaciones con propósito, viene luego otro campamento de jóvenes y niños en agosto. Pues a lo largo de todo el verano, la gran parte de la iglesia habrá pasado por esos campamentos y me parece el mejor tiempo, lo más útil. Yo sé que algunos pensarán y dirán, bueno, quizá me lo paso mejor en Cancún, quizá me lo paso mejor en Benidorm, o aquí en el lago Bañolas, en Gerona, donde sea, en el río. Muy bien, quizá vas a tener un disfrute para tus ojos, quizá vas a tener un disfrute para tu estómago, qué sé yo, pero ¿cuánta gente hay que vuelve de sus vacaciones? Y esto es un fenómeno súper curioso. ¿Cuánta gente hay que vuelve de sus vacaciones y se deprime? Se deprimen. Las consultas de psicología están llenas en septiembre de personas que tienen el síndrome de la depresión post-vacaciones. Porque mientras estaban allí en Benidorm, en la playa, mirando al sol, no meditaron que el sol lo puso Dios allí y que el mar lo hizo el Señor, sino que estaban relajando, como suele decir la gente, desconectando del agobio, de la ciudad, de la prisa, y muy bien, y tiene su cierto efecto en nosotros, pero cuando vuelven a su lugar de origen y ven que todo sigue igual, absolutamente igual, que no están mejor preparados que antes para enfrentar los avatares de la vida, y dicen, tenía una cierta esperanza en su imaginación de que iba a volver y ya la luz habría bajado de precio, la gasolina estaría barata, no habría que pagar la matrícula del colegio, qué sé yo. Pero no, todo sigue igual, todo sigue igual. Suben los impuestos, hay más corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso hay gente que entra en barrena, caída en barrena, porque ven que todo sigue igual y nada cambió. Todo el mundo dice que cortas las vacaciones, ¿verdad? ¿A que sí? Porque mientras estás allí se te pasa en un suspiro y en cuanto vuelves dices, ahora me quedan, y la gente piensa, me quedan 3 meses hasta el próximo puente, 4 meses hasta las próximas, y digo, pero eso es una tortura, ¿por qué piensan así? Si cada día puede ser un gozo en el Señor, y puedes estar picando en una mina y estar feliz, y puedes tener el mejor banquete para comer y ser feliz, o tener un muslo de pollo y ser feliz.
Porque la felicidad no puede estar en las cosas externas, siempre tiene que estar en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La salvación es nuestra fortaleza. Eso, solamente eso. Solamente eso. Si supiéramos estar contentos con eso, entonces disfrutaríamos más y mejor de la playita o de la silla en el balcón de mi casa. No importa, donde puedas pasar este verano. Entrando un poco más en el tema de hoy, vamos a hablar de guerra espiritual y de mundo espiritual, porque la palabra de Dios es muy clara al respecto de que hay dos reinos y no hay más opciones. Hay dos reinos en esta vida. Uno es el reino de Dios y otro es el reino de Satanás. Nos guste o no, Satanás tiene un reino. Es un reino activo, es un reino que tiene mucho movimiento, tiene cierto poder, tiene un número determinado de militantes. Según los teólogos, 1/3 de los ángeles que Dios creó están al servicio de los intereses de Satanás en su reino. Eso quiere decir que están en minoría respecto a los 2/3 que quedaron sujetos a Dios y obedeciendo a Dios. Pero ese tercio de ángeles es muy activo. Y es muy activo especialmente con los cristianos que no creen en el mundo espiritual, que no creen que hay una guerra espiritual y que no creen que hay una confrontación. Históricamente todas las culturas, todos los filósofos hablan del bien y el mal, de la luz, de las tinieblas, de la vida, de la muerte, de lo puro, de lo impuro, de la santidad, de la corrupción. Y ciertamente así es. Los dos reinos están en una guerra constante. Quieras o no quieras, tú eres parte de esa guerra. O eres un pelele que están golpeando de un lado para otro y no sabes de dónde te vienen las bofetadas, o eres alguien que entiende la palabra de Dios, que cree que hay un mundo espiritual, que cree que hay una guerra intensa en el mundo espiritual y entonces decide prepararse, entrenarse, formarse, disciplinarse para ser parte de esa guerra. El reino de los cielos evidentemente es un reino santo. Por cierto, algunos creen que Satanás está en el infierno. No, Satanás no está en el infierno. Satanás anda suelto. Dice el apóstol que está buscando a quién devorar. Él anda suelto. Él tiene ciertas facultades, cierto poder. Evidentemente no es mayor que el poder de Dios en absoluto. Pero no podemos ignorar las maquinaciones, no podemos ignorar las estrategias, no podemos ignorar que Él está suelto, está activo y busca a quien devorar. En el infierno no está el diablo. Algún día va a estar en el lago de fuego y azufre, pero de momento Él está suelto y Él está activo. El reino de los cielos es entonces un reino que en Romanos 14:17 lo define como: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir que una persona que no tenga el Espíritu de Dios no puede percibir, ni estar, ni disfrutar, ni ser parte del reino de los cielos. Solamente por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento en nosotros. Si no hay nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, no podemos ver el reino de los cielos, no podemos ser conscientes del reino de los cielos, no podemos disfrutar de toda la riqueza que hay en el reino de los cielos. El reino de Satanás, sin embargo, pues es un reino que básicamente podríamos definir como de esclavitud. Y hay una diferencia muy grande entre lo que Dios hace con sus hijos y lo que Satanás hace con las personas a las que quiere devorar. Y es la dominación. Satanás domina a la gente. Satanás esclaviza a la gente, oprime y esclaviza a la gente. Dios no domina a nadie. Dios pide que tú te sujetes a Él voluntariamente.
Pero Satanás, con sus argucias, con sus mentiras, con sus manipulaciones, con sus engaños, él trata de tener una sumisión controladora de la vida de las personas. Él domina, pisa, esclaviza. Dice Colosenses 1:13 que Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay incontables pasajes en la palabra de Dios donde nos habla de cómo Jesús nos libra de las tinieblas, nos saca de la esclavitud y nos planta en el reino de los cielos. Hay una traslación, hay un cambio radical en un solo momento cuando uno nace de nuevo. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Te das cuenta? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esto nos presenta entonces un panorama muy interesante, y es que nosotros, las personas, da igual si son creyentes o no creyentes, las personas son el botín que Satanás quiere conquistar. Cuando hablamos de una persona no creyente, Satanás quiere que nunca llegue a ser un creyente en Jesucristo. Va a tratar de desviarlo en 1000 religiones, que crea en el karma, que crea en la reencarnación, que crea en Buda, que crea en Mahoma, que crea en ídolos, en estampitas, en estatuitas, que crea en sus propios esfuerzos, que crea que no hay Dios, que crea que hay Dios pero que se ha olvidado de Él. Le va a tratar de engañar para que nunca llegue a ser un cristiano. Por eso es tan importante que tú y yo salgamos y prediquemos la palabra de Dios. No se trata de decirle a la gente, ven a mi iglesia. Se trata de que tú le digas a la gente la verdad, la que ya deberías conocer, la que ya deberías saber, la que ya deberías tener clara en tu corazón, que tú se la cuentes a ellos. Está bien, si no sabes contarla, que los traigas a la iglesia y se la contamos, pero no siempre va a ser posible eso. No todo el mundo está dispuesto a venir a una iglesia, pero seguramente con un compañero de trabajo puedes sentarte media hora a comer y vais a poder hablar. Y si tú sabes lo que le tienes que decir, pues tú le vas a traer a la verdad. Luego él va a tomar alguna decisión, pero al menos ya va a tener argumentos, ya va a tener la verdad delante de él. Y Dios siempre hace eso con todas las personas. Jesús le dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio 28, delante de ti pongo la verdad, la bendición que viene por obedecer a la verdad. Y delante de ti también está la maldición si desobedeces a la verdad. Si te vas tras una mentira, hay maldición, hay consecuencias. Tanto la verdad como la mentira tienen consecuencias. Creer una cosa o creer otra te lleva a puntos diferentes y a resultados y a fruto diferente. Entonces, si un cristiano ya ha nacido de nuevo, entonces el diablo va a tratar de esclavizarlo de manera que no disfrute de Dios, de manera que no le hable en toda su vida a ninguna otra persona para que sea salva. Va a tratar de destruir lo que pueda. Y ahora vamos a ver 9 diferentes ataques que el enemigo puede lanzar contra tu vida. ¿Para qué? Para que no seas una persona fructífera en el Señor. Para que seas como aquella higuera de la cual Jesús fue a comer y no tenía fruto. Y dijo Jesús, ¿no tiene fruto una higuera? Raro es esto. Juan 1:12, un versículo que deberíamos de conocer de memoria. Y por cierto, si no te lo conoces, anótatelo, escríbelo ahora, saca tu móvil ahora sí para anotar este versículo, no mires las redes sociales y escribe, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, de verdad, apréndete de memoria ese versículo. Porque va a haber ocasiones cuando vas a necesitar recordarlo. Y no vas a tener a lo mejor una Biblia en tu mano.
como los cristianos que hay en muchos países que no pueden tener una Biblia porque si alguien les ve con una Biblia los mandan a la cárcel en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ahí mismo los asesinan por ser cristianos. Cada semana mueren cristianos solamente por el hecho de ser cristianos. Cada semana. Yo me río cuando en esta semana de celebración del orgullo gay dicen que los gays y lesbianas son perseguidos atrozmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad, en muchos lugares lo pasan muy mal. Personas que piensan o que han escogido ese estilo de vida. Pero te puedo asegurar que el colectivo más perseguido en el planeta son los cristianos. Te lo puedo asegurar. Hoy en día, si tú quieres recibir una subvención del gobierno y tú dices que eres cristiano, te dan para una bolsa de pipas, como lo oyes. Pero a las asociaciones LGTBI, la mayoría de los ayuntamientos les dan muchas subvenciones, aunque no estén como muy de acuerdo con todo eso, pero claro, tienen que quedar bien de cara a la galería porque esos son votos para ese alcalde, para ese presidente de comunidad autónoma o para el presidente del gobierno. Te puedo asegurar que el colectivo más perseguido en el mundo es el colectivo cristiano. El colectivo de los cristianos que son fieles a Jesucristo. Y todas las semanas, esta semana me llegó un artículo de un pastor en un país que no se nombra. Lo sacaron de su casa a la calle y lo acribillaron a puñaladas solamente por ser cristiano. En un país musulmán. Tremendo, ¿verdad? No hizo nada. Ni siquiera predicaba en las calles, ahí en la caja roja. No, él en secreto, en silencio, con sus célula, con su grupito de iglesia subterránea escondida. Tremendo, ¿verdad? Me estoy leyendo ahora un libro, bueno, miento, no me lo estoy leyendo, me lo estoy empezando a leer porque apenas me he leído el prólogo, pero tengo unas ganas de cogerlo, que se llama El hombre del cielo, y cuenta la historia de un pastor en China, chino él, que vivió tantos años en la cárcel, sufrió tantos castigos durante años, y él relata su historia y él nunca pone el acento en todos los sufrimientos que ha tenido, sino en el carácter de Dios para él poder soportar todo el sufrimiento que ha tenido. Y tengo unas ganas de leerlo porque yo tengo a veces la sensación de que los cristianos del siglo XXI en los países de Occidente, como es España, donde tenemos bonanza económica, vamos a decirlo así, donde tenemos seguridad, donde tenemos muchas cosas, donde tenemos templos con aire acondicionado y con muchas facilidades, tengo la impresión, que es más que una impresión, prácticamente una certeza, de que hay tantos cristianos acomodados. Y la palabra de Dios dice en Filipenses que a nosotros se nos ha concedido no solamente el conocer a Cristo, sino el padecer como Cristo. Ay, no, pero eso para mí no, eso para los misioneros que van allí a los países difíciles. No, es a todos, a toda la iglesia de Jesús, a todo el cuerpo de Cristo. No solo se le ha concedido ser la novia de Cristo, sino también padecer en el nombre de Jesús. Y la mayoría están tratando de evitar eso. Yo no digo que lo busquemos, pero que tampoco lo evitemos o que nos extrañe si nos llega a suceder que tenemos que padecer por causa de Cristo. Y a veces el padecimiento empieza en tu círculo más íntimo. Quizá tu esposo o tu esposa te pone problemas para venir a la iglesia. Y en cierta manera es padecer por causa de Cristo. No a todos nos va a tocar ser apedreados casi hasta la muerte como Pablo o hasta la muerte como Esteban.
¿no? A veces el padecimiento es en menor intensidad, pero a veces ni ese pequeño padecimiento que Pablo decía que a él, que le había tocado vivir naufragios, que le había tocado vivir cárceles y prisiones, 3 veces latigado, 40 latigazos menos 1. Él decía, eso es una leve tribulación pasajera. Y nosotros, porque alguien en nuestra casa, porque alguien en nuestra familia, porque el jefe nos pone una dificultad para venir a la iglesia y ya estamos como, bueno, vale, pues no voy. Ay, que tenemos una barbacoa, no voy. Pues la barbacoa a las 3 de la tarde y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo os he contado muchas veces cómo fue mi proceso de conversión con mi familia. No había nadie cristiano en mi casa. Y cuando yo empiezo a asistir a la iglesia, eso era discusión tras discusión. Yo tenía 24 años. Dependía económicamente de mis padres. Vivía en un piso de mis padres. Y cada fin de semana mi familia siempre tuvo la costumbre de reunirse sábado, reunirse domingo a comer todos juntos. Qué bonito. Todos con todos, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero cuando yo empiezo a asistir a la iglesia, el domingo, nuestro pastor Enrique predicaba muy largo y predica muy largo. Ya los que lo conocen saben que a él le gusta predicar y no mira la hora y me parece genial. Entonces esas reuniones terminaban tarde y eso era en Madrid. Y mi familia vivía en el Escorial, como decir en... ¿cómo se llama el pueblo, Cari, donde vive Abraham? Allá, en el Montseny, allá. ¿Cómo se llama ese pueblo? Palautordera, San Esteve de Palautordera. Entonces, así la distancia, como si tú tuvieras que ir de Barcelona a Palautordera, 60 kilómetros. Así era yo, salía de la iglesia en Madrid a las 2 de la tarde, tenía que irme hasta el Escorial, en el coche. Y cuando yo llegaba, mi familia ya estaban tomando el café. Y yo me sentaba a comer y mi madre me sacaba la paella, ella, ya está fría. Como diciendo, yo he cocinado para ti y llegas tarde, no lo valoras, ¿no? Porque uno sabe decodificar el mensaje de las mamás. Y entonces, bueno, pues yo contento, yo trataba de no afectarme porque yo quería que mi familia conociera a Cristo. Y entonces yo comía y contaba chistes, yo siempre he sido de contar chistes y de ser el alegre de la casa, y pim, pam, y pim. Ya al cabo de media horita ya las caras se iban relajando un poco, ya esa cara se iba relajando un poquito, ya empezábamos a hablar de fútbol, ya empezamos a hablar de política, ya empezábamos a hablar de familia, bueno, ya como que se olvidaron de la ofensa, ¿sí? Y así, pero no se bajaban ellos de que por qué llegó tan tarde, que ya no valoro la familia, que ya he cambiado la familia, que no sé qué, que no sé cuántos. Y yo les dije, mira, vamos a poner un remedio perfecto a esta situación. Yo voy a venir los sábados a comer, el sábado tengo libre, comemos, yo paso aquí toda la tarde con vosotros, disfrutamos, nos reímos, jugamos tenis, lo que quieras. Y el domingo no vengo a comer, porque para llegar yo tarde y comerme la comida fría, y vosotros disgustados, pues mejor no vengo. Como dice el refrán, muerto el perro, muerta la rabia. Se acabó la discusión. Y así lo hice. Y eso fue como, que no va a venir los domingos, eso es sacrilegio, es la familia. Y yo no, tranquilos. Pero lo más sorprendente es que mi padre, que siempre fue el patriarca de la familia, toda mi familia giró siempre en torno a mi padre, que en paz descanse, y mi padre pues no fue el que más se alteró en ese momento, sino que más bien empezó como a considerar que si yo estaba tan seguro de mis convicciones y de mi fe, pues quizá algo había ahí. Si alguien está tan seguro de lo que cree, y eso es lo que tú tienes que demostrar a tu prójimo, que te vean seguro de lo que crees, no dubitativo, no como tibio,
No como, bueno, voy a la iglesia, pero si tú me invitas a una copa, entonces, me lo salto la iglesia. No es me lo salto la iglesia. Es que tú tienes que guardar el día del Señor porque Dios lo ha dicho. Y es bueno para tu vida. No porque simplemente Dios lo ha dicho. Es que si Dios lo ha dicho, es por algo. Te va a hacer un bien, te va a hacer un beneficio. Te vas a nutrir, vas a crecer. Es necesario congregarse. Dice en Hebreos 10:24, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice, ahí nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Ahí nos corregimos unos a otros. Ahí, creyendo yo que a lo mejor estoy bien y hablando con alguien en la iglesia, me doy cuenta de que no estoy tan bien. Ahí empiezan los pulimentos, diamante con diamante, como dice Proverbios, el hierro con hierro se aguza. El hierro se le da forma, es con otro hierro. Y entonces ahí uno, y salta una situación con alguien, oportunidad perfecta para perdonar. O salto yo y tengo una mala actitud y ahí salta la ocasión perfecta para pedir perdón. O viene alguien nuevo y es la ocasión perfecta para que yo le testifique y le hable las maravillas de Cristo. Claro, eso va a suceder en la iglesia. En la iglesia. Ahora, si tú tienes un problema y te vas con el compañero de trabajo a tomar una copa y una cerveza en el bar después de trabajar y tú le dices, no, es que tengo un problema y tengo deudas. Y el compañero, ¿qué te va a decir? No, saca un préstamo ahí, mira, ahí en Cofidis te lo dan 5 minutos. Y te va a meter en un problema mayor todavía por hacerle caso al que no tiene temor de Dios, al que no sabe qué dice la palabra de Dios acerca de cómo salir de problemas financieros. ¿Estás entendiendo la importancia de congregarse? La importancia de romper compromisos con el mundo y, como hizo Timoteo, adquirir compromisos con Dios. Es que es una cuestión puramente de tu voluntad. No es una cuestión de circunstancias o de oportunidad o del momento que estás viviendo. No se trata de nada de eso, absolutamente. Dios se ha revelado a toda clase de personas en cualquier parámetro de la tierra, en diferentes circunstancias, en tiempos de paz, de guerra, de abundancia, de escasez, de enfermedad, de prosperidad. En cualquier momento y en cualquier circunstancia, una persona puede adquirir compromisos con Dios, pero eso obligatoriamente significa cortar compromisos con el mundo, no aferrarse. Haya pues ese mismo sentir en vosotros, no te aferres a las cosas que tienes en este momento. Entonces, hablando de la guerra espiritual, hay muchos cristianos que no entienden la palabra de Dios, que no entienden que hay una guerra espiritual, que hay un mundo que está en guerra y no lo vemos. Claro, las cosas espirituales no se ven, por eso se necesita la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo, pero estoy convencido que es así. ¿Por qué? Porque lo dice Dios y confío en su palabra. No hay otra razón. Después que tú confíes, Dios te va a dar algunas pruebas indubitables, seguro que sí. Pero esos cristianos que no se preparan para esa guerra, pues la guerra les va a coger desprevenidos, no saben cuando ocurren ciertas cosas, no saben darle el enfoque espiritual, no saben acomodar lo espiritual a lo espiritual, sino que dicen, te echaron del trabajo, mala suerte. Te atropelló un coche, qué mal, que tienes el gafe. Era tu día del horóscopo que dice que es el peor día de la semana. ¿Qué sé yo? No te dieron el trabajo y tú dices, bueno, es que las estadísticas dicen, todo en lo natural. Y los hijos de Dios muchas veces nos vamos tanto a lo natural, a buscar explicaciones naturales de lo que ocurre alrededor de nosotros, que nos olvidamos que la verdad de Dios está por encima de lo natural. Lo hemos leído antes en Filipenses. Dios le dio un nombre a Jesucristo que es sobre todo nombre. Sobre Pedro Sánchez, sobre Putin, sobre todo nombre. Sobre el Banco de Europa, sobre el presidente
de la Generalitat de Cataluña, sobre la alcaldesa de Barcelona, sobre todo nombre, sobre tu jefe, sobre tu banquero, sobre todo nombre es el nombre de Jesús, para que en Él puedas confiar. Y evidentemente estamos en el mundo y la guerra de Putin ha hecho que suba el aceite de girasol y lo pagamos más caro. Esa sería la explicación natural. Pero Dios ha dicho, tú eres más que un pajarillo que tiene para comer, porque Dios es el que te provee a ti. Valga el aceite 1,40 o valga 3,50 €. Dios te va a proveer. Claro, es verdad, y esto lo comprobamos cada poco, cuando uno compra algo más barato de lo que vale, a uno le da gustirrinín, ¿a que sí? O sea, si yo llego y me compro este móvil por lo que vale, 700 € y tú te gastas 700 € y tú dices, lo tengo que cuidar porque que no se me caiga, que no se me arañe, que no se lo presto a nadie, el niño que no lo toque, y estás como sufriendo un poco. Pero si tú compras este móvil por 200 €, tú se lo cuentas a todo el mundo, ¿o no? Tío, encontré una ganga, mira, me hicieron una oferta y vaya descuento, y estás como feliz. Porque cuando compramos barato, nos gusta contarlo, nos gusta como que lo disfrutamos más, ¿no? Porque si uno paga los 700 parece que se le queda cara de tonto. Como que, me han quitado 700, sí, tengo el mejor móvil, pero me he gastado 700. Pero si lo compras baratito, pero mira, piensa esto, así es la salvación. Si tú tuvieras que esforzarte para salvarte y hacer muchas cosas, ir de rodillas caminando hasta que se te pelen de sangre y hacer cantidad de buenas obras, y tú dirías, me ha costado mucho, pero bueno, ya soy salvo. Pero sin embargo, como es gratis la salvación, y tú lo crees y lo recibes y tú dices, esto se lo tengo que contar a todo el mundo, porque lo mejor de la salvación es que sigue siendo gratis para todo el que la quiera. Y entonces, oye, mira, soy salvo, si me muero voy al cielo. Qué presumido eres tú, que eres Santa Teresa de Calcuta. No, soy hijo de Dios, Él me ha regalado la salvación y se lo vas a querer contar a todo el mundo. Como el testimonio que escuchábamos con los jóvenes de Keka, esta influencer venezolana que vive aquí en España. Y ella contaba, no sé cómo se llama, Keka Martínez, ¿puede ser? Keka Martínez, por ahí la veis en Instagram. Y entonces ella tiene un canal de Instagram con no sé cuántos, miles y miles y miles de seguidores. Y ella sube vídeos, como digo yo, vídeos bobos, ¿no? Que si este secreto para que te quede más limpia la ropa, que si esto para hacer unos pequeños, bueno, yo qué sé. Vídeos bobos que digo yo. Pero un día ella recibió a Cristo en su corazón. Y como ella cuenta en su testimonio, se enamoró de un chico. Y cuando empezó a salir con él, y el chico le dijo, no, es que hoy no puedo quedar contigo porque tengo que ir a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Pero tú qué eres? ¿Un fanático? ¿Tú qué? Y empezó ahí como ¿qué pasa aquí? Y cuando el chico le hizo lo mismo 2 veces, ya ella le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que elegir entre tú, Dios, o yo. Y ella se puso así toda telenovela. Y le dijo el chico, pues vale, ya tengo mi decisión tomada. Y escogió a Dios. Y la dejó. Pues no volvió a salir con ella, pero eran vecinos, entonces se veían con frecuencia. Hasta que ella un día, pues, no os quiero, por ahí anda el testimonio, se lo pedís a Mercedes o a Pipe que lo tienen en un vídeo. 10 minutitos súper intensos, súper ricos. Y cuando ella decide rendirse ante Dios y recibir a Cristo en su corazón, lo primero que ella dice es, bueno, yo esto lo tengo que contar en mi canal, porque lo que me ha pasado es maravilloso. Ella de repente, ese nuevo nacimiento, ella estaba enamorada de Dios, ella empezó a experimentar el amor, el perdón, la libertad, la gracia, empezó a sentirse a gusto con Dios, saber que su destino eterno estaba en Dios, garantizado. Ella dijo, esto yo lo tengo que contar en mi canal, todos mis seguidores se tienen que enterar de esto. Hizo un vídeo para ya no contar bobadas, entre comillas, sino para hablar de Dios.
Y dice que fue impresionante la cantidad de sus seguidores que le dijeron felicidades, te admiro, yo también soy cristiano, o tal, o voy a ver algo de Dios. Dice que se quedó impresionada porque ella pensaba que le iban a caer así y que le iban a bajar todos los seguidores de su cuenta, ¿no? Que ya iban a dejar de seguirla. Pero qué guay es cuando tú pones a Dios en el primer lugar. Entonces tener claridad en cuanto a ese mundo espiritual, en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto a las batallas entre el reino de Satanás y el reino de Dios, es fundamental para que nosotros podamos prepararnos y estar listos cada día de nuestra vida. Escucha esto, cada día, sea invierno o sea verano. Y un buen ejemplo de esto lo encontramos en Daniel capítulo 10. El pueblo de Israel, y Daniel era judío, era israelita, estaban exiliados en Babilonia, y allí estaba Daniel y estaba preocupado porque estaba leyendo algunas profecías de Jeremías y decía, yo no entiendo cuándo van a hacer todas estas cosas. Y entonces se metió a ayunar y se metió a orar. Y dice la Biblia que él durante 3 semanas ayunó y oró, preguntándole a Dios, Dios mío, necesito una respuesta, necesito que aclares esto en mi mente porque no lo entiendo. He leído lo que dice el profeta Jeremías, pero ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cómo nos preparamos? Pero escucha, él no estaba en la iglesia, él no estaba en su mejor momento, humanamente hablando, él estaba exiliado, fuera de su país, exiliado en otro país. Él no tenía una libertad de culto total, aunque había sido muy valiente y había logrado que le respetaran en sus creencias. Y estando en esas condiciones, sin otros creyentes al lado, él solo, él buscó a Dios. Eso es carácter, eso es determinación, eso es tener las ideas claras, eso es no depender de las circunstancias. Eso no es que solo cuando vengo a la iglesia alabo y oro, sino que en su momento difícil, allá en el exilio, él se aparta a orar y ayunar. Y su idea no era ayunar 3 semanas, su idea era, voy a orar hasta que Dios me responda. ¿Y qué ocurrió? Lo encontramos en Daniel 10, versículo 11. Dice que se le apareció un ángel de Dios, un emisario de Dios. Y le dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaba él? Pues seguramente postrado en tierra. O tumbado o arrodillado y postrado en tierra. Porque a ti he sido enviado ahora. Dice, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Claro, si tú o yo viéramos un ángel de Dios, seguro que temblaríamos también. Mi hijo Marcos dice que una vez vio un ángel. ¿Cómo fue, Cari? En el redil. Y otra vez unos niños en el local de Caracas también dice que vieron, ¿no? Me suena algo. Bueno, y decía que era grande, alto, con alas, ¿verdad? Luminoso. Yo no sé si él pensó que eso era un videojuego o qué, pero si nosotros viéramos un ángel, te aseguro que también temblaríamos, porque son imponentes. Desde luego tienen más luz que la que nosotros tenemos, y hablando de luz me refiero gloria de Dios en ellos. Y dice que, versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que te pusiste a orar, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. ¿Te acuerdas, Filipenses? Haya pues en vosotros este sentir, bajar la escalera. Acuérdate de ese concepto, bajar la escalera. ¿Qué tengo que hacer? Bajar la escalera de la humildad. Me pongo por siervo de todos. Que vengo a limpiar, estoy limpiando el salón para todos. Eso es humillarse. Eso también es humillarse. Dice, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahora, quiero que entiendas una cosa y lo vamos a ver ahora en Efesios 6. El reino de las tinieblas es jerárquico. Satanás es el jefe, pero él tiene reyes, príncipes, potestades, autoridades. Él tiene toda una estructura que no es mérito de él, porque Satanás era, por decirlo así, un general de Dios, era un querubín de los más hermosos creados por Dios, y él simplemente lo que hizo fue copiar esa estructura. En el reino de los cielos también hay jerarquía, claro que sí. Y dice, se me opuso el reino de Persia, el príncipe del reino de Persia. En ese momento el reino de Persia era un reino importante y había un príncipe, está hablando de un príncipe de Satanás, un ángel de Satanás de alto rango, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué quiere decir esto? Miguel, lo sabemos porque en otras partes de la palabra de Dios lo encontramos, es el arcángel Miguel, que es el encargado de custodiar la nación de Israel. Está designado específicamente para esa tarea, el arcángel Miguel. El arcángel Miguel, por tanto, debe de ser uno de los capos, hablando así en el cielo, ¿no? Debe de ser uno de los fuertes, de los principales en el reino de Dios, y de hecho aquí lo dice, ¿no? Uno de los principales príncipes, Miguel, vino para ayudarme. Parece que este ángel que había sido enviado a traer una respuesta a Daniel había sido retenido y Miguel tuvo que llegar allí, batallar contra el príncipe del reino de Persia, liberar a ese ángel para que ese ángel pudiera llegar hasta Daniel. Así es como vagamente lo podemos configurar en nuestra imaginación. Dice el 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión, aquello por lo que Daniel estaba preguntando, dice, es para esos días, para los postreros, para los tiempos finales. Por eso luego encontramos que también Daniel recibe de parte de Dios algunas profecías para los tiempos finales, para esa última semana que tiene que cumplirse todavía de la profecía dada por Dios. Solo para que veáis el ejemplo, una persona que se pone a orar para preguntarle a Dios, porque quiere ser parte de la solución de Dios para su pueblo y para su generación. Y eso desata una guerra espiritual entre un príncipe satánico. Estamos hablando de ángeles, un príncipe satánico de la nación de Persia. Y entra en acción un príncipe de Dios, que es el encargado de proteger a Israel, que es el arcángel Miguel. Solo porque un hombre decidió orar y ayunar. Y se empezó una batalla allí, impresionante. 21 días. Porque el ángel hubiera podido llegar así, como un rayo, en un momento. 21 días. Qué bueno es que Daniel supo seguir orando y seguir anhelando la respuesta y seguir deseando como niño recién nacido la palabra de Dios no adulterada. Qué bueno que él tuvo esa hambre y esa determinación, ¿verdad? Y lo digo porque a veces nosotros oramos y decimos, bueno, ya he orado 5 minutos, ya oré por mi familiar que está enfermo y ya no me acuerdo de él hasta que me dicen se ha muerto o se sanó por la gracia de Dios. Qué bueno cuando el grupo de intercesores en la iglesia persevera y ora con constancia. Qué bueno los que se conectan al Zoom a orar cada día y permanecen allí 1 hora orando todos los días. Fue algo que se inició en la pandemia y que en la cuarentena inicial de la pandemia y que hasta el día de hoy lo siguen haciendo.
Qué bueno que vengan por la mañana temprano un domingo y se pongan a interceder, porque eso va a provocar que los ángeles de Dios se muevan a nuestro favor. Eso va a provocar un movimiento espiritual en esa guerra que sin duda traerá victorias al cuerpo de Cristo. La oración no es ninguna tontería. La oración no es aburrida ni perder el tiempo. La oración no es una obligación para los cristianos, una carga para los cristianos. No, la oración es, como vamos a ver en Efesios 6, la oración es un misil de esos que enseña Putin ahí por televisión, que todo el mundo está deseando que no lo dispare porque eso puede llegar hasta Colombia. Y todo el mundo está temblando. Así es la oración. Eso es la oración es poderosa. Y cuando nosotros oramos hay movimiento espiritual. Y cuando unos padres oran por sus hijos hay movimiento espiritual. Los ángeles llegan para guardar a nuestros hijos. Cuando tu hijo va al colegio, cuando tu hijo va al instituto, a la universidad, al trabajo, si tiene 40 años todavía vive contigo, ora por él por las mañanas, porque Dios va a enviar sus ángeles para guardarlo. Dios va a enviar sus arcángeles, lo que haga falta, porque el enemigo va a querer también destruirlo, te lo garantizo. Ayer decía Itiel Arroyo en esa conferencia, no sé si los padres que están aquí, bueno, la mayoría están dejando a sus hijos en el tren hoy, pero ayer había una conferencia muy buena de Itiel Arroyo con una cristiana psicóloga hablando de cómo hablar a los hijos sobre sexualidad. Cómo ayudar a que nuestros hijos no caigan en las redes de la pornografía desde bien pequeñitos. Y una de las cosas que decía Itiel Arroyo, la cuestión no es si tus hijos van a ver pornografía. La pregunta correcta es ¿cuándo van a ver pornografía? Porque es que está a la orden en cualquier dispositivo móvil, en cualquier ordenador, en cualquier película. Hay pornografía auditiva porque hay canciones de estas que les gustan a nuestros niños y jóvenes que literalmente son canciones pornográficas. Y la cuestión no es si van a ver pornografía, sino cuándo. Y que estén preparados y que nosotros les hayamos instruido en eso. Efesios capítulo 6, no nos va a dar tiempo a desarrollarlo todo hoy y lo dejaremos para el próximo domingo, Dios mediante. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, nos da unas claves tan importantes para que nosotros sepamos defendernos y atacar en esa guerra. No solamente defendernos, sino también atacar. Para que nosotros sepamos cómo es nuestro enemigo, qué armas usa, por dónde él quiere colarse, qué estrategias tiene, cómo piensa, cómo planifica, para que nosotros no esperemos al desastre para reaccionar. Porque la gran mayoría de los cristianos solamente clama en el día malo. Solamente clama cuando la tormenta ha golpeado su casa. Pero qué bueno sería que todos los que estáis aquí aprendierais a vivir una vida ejercitada en la guerra espiritual, en la oración preventiva, en el fortalecimiento de vuestras vidas diariamente, para que cuando vengan las sirenas y empiecen a sonar las sirenas de guerra, tú estés preparado. Y no que en ese momento digas, ay, ¿dónde me meto? ¿Dónde me escondo? ¿Qué munición tengo? ¿Dónde están mis armas? Que eso es lo que le ocurre a muchos cristianos, que les agarran las noticias por sorpresa y en ese momento no saben ni lo que tienen que hacer, no saben ni cómo tienen que orar y empiezan a ser esclavizados por el diablo, empiezan a ser oprimidos y dominados por el diablo. No estoy hablando de que pierdan su salvación, estoy hablando de que el diablo ejerce sobre ellos una presión y una influencia tan grande que esos cristianos son como aquella higuera, dejan de tener fruto. No son
útiles en el reino de los cielos. Y eso es una tragedia bien grande. Solamente vamos a leer los 2 primeros versículos. Efesios 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, está claro que está hablando a cristianos, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, el versículo 11, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, versículo 12, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero que sepas que cada aspecto que nos va a hablar después de estas palabras el apóstol Pablo, y es ahí donde nos empieza a describir la armadura de Dios. Cada aspecto de la armadura de Dios tiene una razón de ser. Cada aspecto de la armadura de Dios puede ser un área donde yo tenga el reino de Dios, o puede ser un área donde yo tenga el reino de las tinieblas sobre mí. ¿Es una puerta de entrada para el enemigo o es una puerta de entrada para la bendición de Dios? Ese enfoque nos va a ayudar a entender muy bien qué significa toda esta armadura. Pero fíjate que comienza diciendo que yo me tengo que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso solo lo vas a lograr si tú eres una persona disciplinada en las cosas espirituales. Me asombra, y podría decir como Pablo a los Gálatas, me asombra que a veces empezamos por el Espíritu y acabamos no en la carne, sino, ¿cómo diríamos?, en lo natural. O sea, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis hecho el conéctate? A ver, conéctate con Dios. La gran mayoría de la iglesia. Muy bien. Los que no lo han hecho, por cierto, pues les queremos animar a que lo hagan. Es un curso de fundamentos. Es un curso de fundamentos para poner el fundamento en nuestra vida cristiana y a partir de ahí empezar a crecer. Claro, ahí en ese curso hablamos de cómo orar, hablamos de cómo ser lleno del Espíritu Santo, hablamos de cómo depender de Dios, de cómo manejar mis finanzas a nivel muy básico. Hablamos de varias cosas, hablamos un poquito de autoridad, un poquito sobre sexualidad. ¿Cuánto de los que habéis levantado la mano, a cada uno le pregunto en particular, cuánto de lo que recibiste en ese conéctate lo estás todavía hoy viviendo? Incluso te diría que de forma aumentada. ¿Y cuántos de lo que recibieron en ese curso están viviendo un 10%, un 15%, un 20%? ¿Haces tu devocional? ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Le pides a Dios todos los días que te llene con su Espíritu Santo? ¿Le pides a Dios todos los días que te dé la provisión para ese día? Provisión material. O ya es como, no, eso es conéctate, eso era para los nuevos. Claro, era para los nuevos, pero para toda la vida. No es para desecharlo. Y por eso, una de las cosas que dice Pablo, fortaleceos en el Señor. No te fortalezcas en conocimiento, en otras cosas. En el Señor, pasa tiempo con Dios. Cuanto más tiempo pases con Dios, más te vas a parecer a Él. Más vas a conocer los atributos de Dios. Cuando Dios dice, yo soy santo, si tú pasas tiempo con Dios, tu anhelo va a ser santo, como Él te pide que seas. Ahora, si tú no pasas tiempo con Dios, si tú pasas tiempo con una persona que fuma, cuando llegues a casa, ¿qué va a decir alguien de tu familia? Has fumado, ¿no? Y tú, no. Es que hueles a tabaco.
¿No os ha pasado eso? Pero sin haber fumado, ¿eh? Sí, claro que pasa, porque donde estés, ese ambiente, ese olor, ya sea físico o espiritual, si tú te mueves en un ambiente de mentira, si tú te mueves en un ambiente de inmundicia sexual, si tú estás todo el día con gente que lo único que hacen es alardear de su pecado, de sus excesos, de su desenfreno, de sus codicias materiales, etcétera, 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 pues indudablemente que tú vas a tener que hacer algo al respecto o vas a acabar oliendo a lo mismo. Si no te limpias, si no te duchas, si no vas a pasar tiempo con Dios, pues acabas oliendo exactamente igual. Aunque no te hayas involucrado totalmente en eso, pero si no te limpias, tarde o temprano acabarás involucrado del todo en eso. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no hay arma más poderosa, no hay bien material, no hay conocimiento ni argumento más poderoso que la misma palabra y presencia de Dios contigo. No lo hay. Por eso Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, porque hay un día malo. La cuestión no es: ¿voy a tener un día malo? No voy a tener un día malo porque yo soy cristiano, porque a mí todo me va a ir bien, todo va a estar bien. No, hay un día malo. Hay un día malo. Job tuvo un día malísimo. Hay un día malo para todos nosotros. Y ese día tú no lo puedes evitar. Ese día no depende de ti. Va a haber un día malo. No es que yo quiera traerte malas noticias. Las buenas noticias es que en el día malo tú puedes estar firme. Pero que va a haber un día malo, va a haber un día malo. Y yo te tengo que predicar esto, porque luego hay cristianos que no se les predica esto. Solo se les predica que todo va a estar bien. Solo se les predica que Dios es bueno, que Dios está lleno de bendiciones para tu vida, que Dios va a multiplicar su favor sobre ti, que Dios te va a hacer rico, que Dios te va a dar empresas, que Dios te va a dar negocios, que Dios te va a dar riquezas y honra y bienes. Y mira, no digo que eso sea mentira, pero no es la verdad completa. Entonces, cuando no es la verdad completa, luego hay cristianos que cuando viene el día malo dicen: esto entonces ¿qué pasa? Que soy yo el que está mal, yo soy un carnal, yo lo estoy haciendo mal y por eso viene el día malo. No es porque tú lo estés haciendo mal, es que hay un día malo. Es que Job era un hombre recto delante de Dios, pero tuvo un día malo. No que lo tuvo él porque él lo provocó, es que Dios permitió que así fuera. Hay un día malo. Hay un día donde el diablo va a presionarte fuertemente. Y Dios lo va a permitir. Y Dios lo permite porque te está dando la oportunidad de que lo dejes a Él en alto, en gloria y en honra, y no despreciado, no pisoteado. Cuando te encuentres en un día malo, si tú has estado entrenándote todos los días, ese día no te va a coger por sorpresa. Te va a golpear, sí, pero no te va a coger por sorpresa. Y ese día tú vas a decir: Señor, aquí estoy. ¿Contra quién tengo que pelear? ¿Qué tengo que pasar? ¿Qué prueba es esta? Señor, yo me aferro a ti, al poder de tu fuerza. Yo vuelvo a clamar, yo me vuelvo a arrodillar, yo vuelvo y gimo, yo vuelvo y clamo mi angustia delante de Dios. Pero no me voy a rendir. No voy a ir a buscar el alcohol otra vez, no voy a ir a buscar el vicio otra vez, no voy a deprimirme, no, me pego a Dios. Ahora, si no estás entrenado, si no estás fortalecido en el Señor, y eso no es un día, eso es día tras día. Esto no es que de repente uno dice: me voy de vacaciones, no me entra el bañador, me voy al gimnasio 3 horas. No, eso no funciona, que no funciona. Tienes que ir al gimnasio todos los días, tin, y de repente un día te miras al espejo y dices: uy, qué figurín tengo. Esto está dando resultado. Es así la vida cristiana. No vale que de repente digas: ay Señor, ¿qué me está pasando?
No, tú tienes que venir fuerte en el Señor. Y si vienes fuerte en el Señor, el día malo será malo, pero no te va a derribar, no te va a tumbar. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y esa es una pista, así se mueve el diablo, acechanzas. Acechanza es un plan bien pensado, bien organizado, bien estructurado. Eso significa la palabra acechanza. Una organización inteligente, trabajada, pensada, esperando su oportunidad, como el león que se esconde hasta que pasa el búfalo y ¡ra!, se tira sobre él y espera ahí agazapado hasta el momento adecuado. Ese es el diablo. Él puede estar preparando hoy algo contra tu vida y tú no lo ves. Son acechanzas. Es parte de lo que hace el diablo. Él trabaja en oculto. Tú no lo ves. Y tú vas tranquilo por la vida y dices, todo me va bien, tengo salud, tengo mi trabajo. Por cierto, eso era lo que yo contestaba cuando a mí me evangelizaban con 24 años. Y yo decía, pero si todo me va bien, todo me va bien, yo estoy bien, yo tengo salud, yo tengo dinero, yo tengo coche, yo tengo amigos, yo tengo fiesta, yo tengo novia, yo tengo todo lo que quiero tener. ¿Para qué me hace falta ese Dios que tú me dices que me va a bendecir? Si yo bendición ya tengo. Eso era lo que yo decía, porque no me estaban predicando un evangelio correctamente, por cierto. Acechanzas son planes que el diablo piensa en lo secreto, en lo oculto, contra tu vida, contra tu familia, contra tu integridad, contra tu relación con Dios, para en algún momento tratar de dar ese zarpazo y destruirte. Y dice el 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos lucha contra personas de carne y hueso. Esto lo hemos explicado muchas veces, pero como decía Pablo, a mí no me es molesto repetirlo, porque para vosotros es provechoso. Es una guerra espiritual. Los espíritus son personas sin cuerpo. ¿Cómo se entiende eso? Pues como puedas, personas sin cuerpo. No es tu suegra, tu enemigo. No es tu líder ni tu pastor, tu enemigo. Ay, el que es pastor ha hablado del diezmo. Ay, mi enemigo. No, tu pastor no es el enemigo. Tu jefe no es el enemigo. Tu esposa, tu esposo no es el enemigo. El presidente del gobierno no es el enemigo. Putin no es el enemigo. Nuestra lucha no es en ese ámbito. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra personas con cuerpo. Es contra entes espirituales que no vemos. Y ahí los cataloga, ahí ves toda su organización: principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Estás viendo dónde se desarrolla esa lucha? Los teólogos dicen que hay 3 cielos. El primer cielo es cuando tú sales a la calle, el cielo que tú ves, ese es el primer cielo, la atmósfera, las nubes, las tormentas, ¿sí? Ahí está el primer cielo. No se nombra en la Biblia el segundo cielo, pero se nombra el tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde creemos que está el trono de Dios. Allí es donde dice Pablo que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue llevado hasta el tercer cielo. Si hay un primer cielo y hay un tercer cielo, a ver, la respuesta correcta es: hay un segundo cielo. No se nombra en la Biblia. Los teólogos creen que es ahí donde se mueven las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es ahí donde se desarrolla esa batalla entre el arcángel Miguel y el príncipe del reino de Persia. Es ahí donde fue retenido ese ángel enviado por Dios para llevarle una respuesta a Daniel, segundo cielo. Ahí están las potestades, ahí está toda esa jerarquía. Y la semana que viene entonces, y os lo dejo como tarea para que vengáis un poquito
mejor preparados a la predicación. Vamos a leer la semana que viene Efesios 6, desde el 13 al 20. Y ahí encontramos 9 elementos de la armadura de Dios, 9 elementos que son absolutamente claves para entender cómo va a querer atacarnos el enemigo. 9 elementos que si yo los manejo y los tengo como tienen que estar, el enemigo no va a poder destruirme. Son 9 y los vamos a detallar y vamos a entender y vamos a quedar mejor preparados para la guerra espiritual. Esa guerra que aunque tú no la quieras librar, te va a alcanzar. Estás en medio de ella, aunque tú no lo quieras. Mira, nosotros no tenemos nada que ver con Putin ni con Zelensky, pero el aceite de girasol ha subido, ¿a que sí? Y la energía, y la gasolina, y la luz, y todo ha subido. Cuando vayas al Mercadona, di yo no tengo nada que ver con Putin, pero te van a cobrar lo mismo, ¿a que sí? Esta guerra es igual, aunque tú no quieras tener nada que ver con ella, te va a alcanzar. Entonces es mejor que tengas que ver con ella, que te posiciones en el lado correcto, que te prepares, que te entrenes para que sepas pelear. Amén. ¿Vamos a cantar algo? Bueno, habéis visto que hasta el equipo de alabanza está a la mitad, porque como tenemos un equipo de alabanza joven, lo cual me alegra mucho, pues ya Carlitos, Natalia, Kevin, Valentina, están todos ya por ahí en su campamento. Qué guay. Bueno, pero cantamos algo, ¿no, Dani? A ver, para algo le he pagado clases de música desde que era niño, ¿no? Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra es tan rica, es tan nutritiva, es tan poderosa, Señor, tan eficaz. Tu palabra cuando viene a nosotros nos refresca, Señor, nos da poder. Cuando la creemos, entramos en una realidad del mundo espiritual y entramos por el lado correcto, Señor. Queremos aferrarnos a tu palabra, queremos volvernos a tu palabra, que ella misma se describe como útil, como buena, necesaria para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos, Señor, y queremos ser instruidos. Y yo te pido, Señor, en este momento, que cada uno de tus hijos en este lugar, cada uno de tus hijos que nos escucha por internet, Señor, puedan conocer que tú eres Dios, que tu palabra es verdad, que tú eres más grande y más poderoso que nuestro adversario, que son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Siempre será así. Siempre habrá el doble de poder en el lado de Dios que en el lado de Satanás. Siempre, Señor. Y clamo para que ninguno de tus hijos sea engañado. Clamo para que ninguno de tus hijos se deje engañar por el maligno. Señor, para que nuestros sentimientos no nos traicionen con respecto a tu palabra, para que tu verdad abunde en nuestras vidas, para que no estemos ociosos en este verano. Señor, clamamos para que tú nos ayudes a ser soldados bien preparados con toda la armadura. Señor, danos entendimiento. ¿Qué significa esta armadura, Señor? Hoy te pido que a lo largo de esta semana tú le des entendimiento a tus hijos en el significado de esta armadura, para que cuando vengamos el domingo que viene, Señor, a la iglesia y meditemos en esta palabra, podamos tener una riqueza profunda y podamos salir como auténticos soldados de Dios, preparados para toda batalla, Señor, listos para enfrentar cualquier contratiempo, para que no nos sorprenda el enemigo, Señor, y aún clamamos para que tú deshagas todas acechanzas que el enemigo tiene contra nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Líbranos del mal, líbranos, Señor, de todo intento del enemigo por estorbar nuestra relación contigo, por venir a tu presencia cada mañana de este verano. Señor, queremos que este verano sea el verano más rico de nuestras vidas, que pasemos más tiempo contigo, que pasemos tiempo en tu presencia, que nos sumerjamos en la palabra, Señor, que conozcamos tu corazón.
corazón. De tu presencia, nada me apartará de tu amor. Tu voz me sostendrá y me levantará. No temeré, no temeré, en ti confiaré. No temeré, no temeré, en ti confiaré. Así es, Señor, porque los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. No serán avergonzados jamás. Tú no los desamparas. No se duerme el que guarda a Israel. Gracias, Señor, por los ángeles que envías cada vez que nos congregamos, Señor, a guardar este lugar. Gracias por los ángeles que envías allí en el redil a guardar a nuestros hijos en este campamento, Señor. Gracias por los ángeles que envías a nuestro alrededor cuando nos movemos por la ciudad, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu Santo Espíritu que llena nuestros corazones. Señor, queremos vivir en tu presencia. Queremos permanecer allí, como dice tu palabra. En ti nos movemos y vivimos y somos. Señor, gracias. Nada nos moverá de tu presencia, Señor. Nada nos apartará de tu amor. Nada podrá separarnos de tu amor. Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni potestades. Nada ni nadie, Señor. Ninguna circunstancia, ningún contratiempo. Nada nos separará de tu amor, Señor. Nada me moverá de tu presencia. Nada me apartará. Nada me apartará de tu amor. Me sostendrá. Tu voz me sostendrá y me levantará. No temeré. No temeré. Vamos, decláralo. No temeré, en ti confiaré. No, no temeré, no temeré, en ti confiaré. No temeré. No temeremos, No Señor. temeré, Ningún mal, en ti confiaré. ninguna acechanza, ningún plan del enemigo. No temeremos al día malo, sino que tendremos temor de Dios. Señor, tendré temor de Dios en mi vida. No daré un paso, Señor, sin estar seguro que es tu voluntad. No haré nada fuera de tu voluntad, Señor. No haré nada sin preguntarte. No haré nada que ofenda tu nombre. No haré nada, Señor, que desprestigie la sangre de Jesús. No haré nada que vaya en contra de tus mandamientos, Señor. No quiero hacer nada de todo eso. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Tú todo lo ves, todo lo sabes. Tú eres el que ha prometido bendecirnos, librarnos del enemigo. Gracias, Señor. En ti confiaré, como dice esta canción. Y así en tu presencia nos quedamos, Señor, dando gracias una vez más por tu perfecto amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.